El Ministerio Evangelístico Poder de la Palabra presenta a su director, el pastor evangelista Marcos Morales, con un mensaje de poder, de gloria y bendición. Escuchemos la voz de Dios y a oír lo que la Biblia dice. Está con nosotros, con danzas y cantos. En la hermosura de tu santidad. Gloria al nombre del Señor. Quiero compartirles la palabra en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Malaquías. Es el libro que cierra el canon del Antiguo Testamento. El capítulo 1 de Malaquías, vamos a leer un solo versículo, que es el número 6. El libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Dice así: en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Amén y amén. De tu santidad cantaré a ti, Señor, en el lugar santo. Tal como decía, el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, cierra el canon del Antiguo Testamento. La palabra Malaquías viene del hebreo Malaquía, que significa el mensajero de Jehová. Eso sale en Malaquías 1:1. Y bueno, este libro consiste en 6 profecías de la palabra de Jehová contra el pueblo de Israel, por medio usando al profeta Malaquías como el conducto por el cual el Espíritu Santo está hablando no a los inconversos. Este mensaje es específicamente para el pueblo de Israel, para la nación del Señor. En este tiempo entonces sería este mensaje para el actual pueblo de Dios, que es la iglesia. Acuérdense que la Biblia dice que Israel desechó al Mesías, a Cristo, y entonces Dios se apropió un pueblo que no era su pueblo, diciendo: llamaré pueblo al que no era mi pueblo. Y obviamente todos los cristianos entendemos que el pueblo del Señor del Nuevo Testamento es indudablemente la iglesia de Cristo. Bueno, muchos de los halagos que Dios le hizo a Israel también se los hace a la iglesia, pero también muchas de las críticas que Dios le hizo, que el Espíritu de Jehová le hizo a los israelitas, también se las hace hoy día a la actual iglesia del Señor. Hablábamos entonces de que este libro consiste o consta de 6 profecías que vienen como entrelazadas, con una serie de 10 preguntas sarcásticas y retóricas hechas por Israel, y la respuesta de Dios por medio del profeta. Aunque el uso de preguntas y respuestas, como en un debate, no es singular de Malaquías entre los profetas del Antiguo Testamento, su uso de este estilo es distintivo por cuanto es dominante en la estructura literaria del libro. En varios de estos libros pregunta, por ejemplo, Dios: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amasteis? ¿No eres Esaú hermano de Jacob? Y así, o sea, es como una especie de diálogo que entabla Dios con Israel. Pero aquí Dios está reprendiendo específicamente a los sacerdotes, a los ministros, a los líderes, acerca de la deshonra que los judíos han hecho del Señor. Y él pregunta: el hijo honra al padre, obvio, estaba escrito así que el hijo debe honrar al padre, y el siervo debía honrar a su señor. Si pues soy yo padre, y si también soy Señor, acuérdense que Dios es Padre nuestro, pero también es el Señor Jesucristo, es nuestro Señor. Si yo soy Padre, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? Una de las cosas que hoy día podemos ver claramente, y es lo que le pasó al pueblo de Israel, es que el pueblo de Dios le ha perdido el respeto a Dios. Podemos ver hoy día que la iglesia le ha perdido el temor a Jehová. Y cuando hablamos del temor de Jehová, no hablo yo de ese típico miedo que siente una persona al juicio de Dios. Recién tembló aquí en el locutorio de la radio Panamericana, sentimos un movimiento telúrico. Siempre cuando hay temblores la gente se asusta. La gente siempre clama a Dios.
y le da miedo a lo mejor que venga un terremoto fuerte, ¿no es cierto? Porque es una cosa que no podemos controlar. Ahí es donde el hombre se da cuenta de su pequeñez, de su insignificancia delante del poder de Dios y también del poder de la naturaleza. Pero sabemos que hay un Dios que creó la naturaleza, que hizo todas las cosas, que es Jehová, el Señor, Dios de los ejércitos. Amén. Pero sin embargo, lamentablemente la conducta de vida del ser humano, en los restantes momentos de su accionar, no honra a Dios. El hombre no teme a Jehová. Pero que el hombre no tema a Jehová, que el hombre blasfeme contra Dios, que el hombre haga lo malo y todos los días camine por la vereda del pecador, por la vereda del impío, y transgrede y se corrompa y cometa todo tipo de aberración, yo diría que es hasta lógico. ¿Por qué es lógico? Porque dice 1 San Juan capítulo 5, verso 19, que el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, no sería extraño cada día ver en la televisión una cosa terrible, ver en la televisión asesinato. No es extraño ver en la televisión crueldad, escuchar en las noticias de riñas, de pleitos callejeros, de conflictos bélicos, de caos político, aleluya, porque el mundo está bajo el maligno. El que practica pecado es del diablo. Pero lo increíble es que dentro de nuestras iglesias, dentro del seno de la iglesia cristiana, dentro del seno de la iglesia profesante, lamentablemente hoy día se ha perdido el temor de Jehová. La Biblia dice en un pasaje en el libro de los Salmos, la santidad conviene a tu casa, Jehová, por los siglos y para siempre. Y lamentablemente tenemos que decir lo que hoy día se le ha perdido el respeto en forma fragante al Dios del cielo. Y por eso yo digo siempre, y vuelvo a reiterar en este mensaje que el Señor ha colocado en mi corazón en esta tarde, hoy día el diablo le ha perdido el respeto a la iglesia, simplemente, lisa y llanamente, porque la iglesia le perdió el respeto a Dios. No se olvide que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y también el libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 7 dicen lo mismo. La Biblia dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. No es temor al juicio, sino que es deseo de agradar a Dios en todo. La Biblia también dice en el Salmo 6, versículo 1, no hay temor de Jehová delante de sus ojos. El temor de Jehová, dice también en Proverbios 19, 23, es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre que así hace. Aleluya. El temor de Jehová es aborrecer el mal, vuelvo a repetirle. La Biblia dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La Biblia también dice en el profeta Isaías, sea Jehová vuestro temor y sea él vuestro miedo. Y yo sé que algunos dirán, pastor, pero usted no puede predicarme un Dios que infunde temor. ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Quién le dijo que Dios no nos debe infundir temor? Dios nos debe infundir muchas cosas. Dios a mí me produce amor, cariño, ¿no es cierto? Paz, pero también me debe infundir temor. Esto es como el Padre. Usted no puede tan solamente pensar que su relación con el Padre, aleluya, con su Padre carnal, con su Padre terrenal, tiene que ser solamente en la parte del cariño, de la parte emotiva, de la parte de la comunicación. También tiene que haber de parte de usted un respeto. Tiene que haber de parte de usted también un temor cuando usted transgrede una ley que su padre le pone, y usted debe saber y entender que el papá tiene autoridad para corregirlo, para disciplinarlo, para castigarlo, porque usted ha transgredido una ley, se ha salido de un margen que el padre le puso. ¿Piensa usted que Dios solamente bendice? Porque hoy día se piensa que cuando hablamos de los principios de Dios y cuando hablamos de tener temor de Jehová, es como que le estamos infundiendo temor a la gente, cuando la Biblia enseña que la iglesia de Cristo le tiene que tener temor a Jehová. Hoy día conversaba con una hermanita, una hermanita anciana, una hermanita de edad. Ella es nacida en el Evangelio, prácticamente criada en la iglesia, una mujer que vivió en el campo, una mujer que se trasladó en la década del 50, me contaba acá Santiago, y pertenece a una antigua iglesia evangélica, pertenece a un movimiento evangélico que se ha mantenido en la palabra. Ella me decía, si hay algo que hoy día se ha perdido en la iglesia, es el respeto a Jehová. Pero si hay algo que nos infundieron de muy niños a nosotros que fuimos criados en el Evangelio, fue el respeto al Señor, fue el respeto a los mayores, fue el respeto a los padres, y fue la conducta, aleluya, de respeto, de reverencia en la casa de Dios. Hoy día lamentablemente no tan solamente en la casa de Dios, sino que en el diario vivir, el creyente, el cristiano, está transgrediendo, aleluya, la palabra de Dios. Hoy día existe un montón de gente que cree que ir a la iglesia es como ir a un circo. Hoy día existe mucha gente que cuando se preparan para ir el día domingo a la iglesia, se están preparando como quien se prepara para ir a una discoteca, porque indudablemente los ministros,
los líderes no están honrando al Señor y ellos han perdido el temor de Jehová. Como ellos son los primeros que han perdido el temor de Jehová, si nosotros que somos ministros, que somos pastores, que somos predicadores, somos los primeros que le faltamos el respeto a Dios y que permitimos, aleluya, que el diablo y que la carne y que el pecado comiencen a meterse, a penetrar, a socavar, a destruir nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros ministerios, nuestros púlpitos, es indudable que no podemos observar, no podremos ver, no podremos mirar a la iglesia y verla bendecida, verla santa, verla llena del Señor, porque nosotros, como lo hicieron los sacerdotes en los tiempos de Malaquía, como le perdieron el temor a Jehová, le traían cualquier cosa al Señor, le traían, aleluya, el animal cojo, el animal tuerto, o sea, habían caído en una excesiva liviandad. Ese es uno de los grandes problemas. Yo quiero predicarlo con todo mi corazón. Yo soy un joven pastor todavía. Todavía yo no supero la barrera de los 40 años. Todavía soy un pastor, aleluya, joven. Mi esposa es una mujer joven. Yo podría perfectamente haberme modernizado hace mucho tiempo. Pero entiendo una cosa, porque me enseñaron cuando yo me convertí al Señor, tenía 20 años, que en la iglesia, a la iglesia no se iba a jugar, a la iglesia no se iba a divertirse, a la iglesia no se iba a buscar polola, a la iglesia se iba a alabar, a bendecir a Dios, a escuchar su palabra predicada, a llenar la lámpara de aceite, a llenar nuestra vida del Espíritu Santo. Si nosotros nos teníamos que cuidar durante todo el día, porque así se nos enseñó, apartarnos del mal, a guardarnos del mundo, a cuidarnos de Satanás, a guardarnos de cualquier tentación, pero en la iglesia nuestra conducta debía ser, aleluya, conforme, de acuerdo a lo que representa la iglesia de Dios. Pablo dice a Timoteo, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios o en la iglesia de Dios que es columna y baluarte de la verdad? Hoy día, usted va a las congregaciones, entra a las iglesias, y la verdad es que le cuesta un mundo, aleluya, identificar a ese lugar, esa gente, con el pueblo de Dios. Porque se ha perdido el respeto, ya no se predica a ese Dios santo, a ese Dios solemne, ese Dios que ama pero que también castiga. Ese Dios que no permite el pecado en su presencia. Ese Dios que no permite, aleluya, la carnalidad en su presencia. Se han perdido los principios básicos del Señor. Hoy día, aleluya, la música ya raya en lo profano. Hoy día nuestros mensajeros rayan en lo profano, en las herejías, en la blasfemia. Hoy día hay gente que va a la iglesia hasta con chores, aleluya, hasta con bermudas al culto, como quien va a una piscina, como quien va a la playa, como quien va al supermercado. Aleluya. Hoy día tenemos que entender, hermanos míos, que nuestro Dios no cambia. No importa que los predicadores actuales, no importa que los apóstoles de este tiempo, no importa que muchos nuevos líderes están diciendo que no importa la facha, la pinta, ni cómo vayas, aleluya, y todo lo que hagas dentro de la iglesia. Lamentablemente, yo no voy a la iglesia a entretenerme, yo no voy a la iglesia a pasar el tiempo, yo voy a la iglesia a honrar a Dios, y debo honrar a Dios con mis hechos, debo honrar a Dios con mi vida. En la iglesia, aleluya, nuestra conducta también debe ser acorde al lugar donde estamos. Acuérdese que antiguamente en cada una de las iglesias pentecostales donde nos tocaba entrar, había siempre una frase escrita, que hoy día hay muchas iglesias que todavía la mantienen, que decía, esta es casa de Dios y puerta del cielo. La iglesia, el lugar donde nos congregamos, hermano mío, es casa de Dios, no es tu casa. Por lo tanto, ahí tú no puedes hacer lo que tú quieras porque no es tu casa. Tú no puedes hacer lo que te le venga en gana porque está delante del Señor. Y tú en la iglesia tienes que honrar a Dios y tener temor de Él. Tú no vas a la iglesia como quien va a una discoteca, como quien va a un cabaret, como quien va a un pub. No, vamos a la iglesia a bendecir, a adorar y a alabar su nombre. En la iglesia, aleluya, no vamos a masticar chicle, no vamos con lapiceras a rayar los bancos, no vamos a tirar cohetitos, no vamos a cerrarle los ojos, aleluya, en forma romántica a la niña que está en el coro, no vamos a guiñar los ojos, no vamos a buscar novia, porque la iglesia no es una carnicería. Hoy día, lamentablemente, aleluya, nuestra juventud, yo lo quiero decir, lamento con todo mi corazón que la juventud hoy en día en las iglesias esté tan liviana. Gloria a Dios por jóvenes que hoy día, gracias al Señor, guardan la palabra, que han entendido la santidad, que han entendido el respeto a Jehová, que han entendido el temor de Dios, que han entendido la conducta que debe tener un joven. Como dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, amén. Pero también Pablo dice, pero sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en fe, en espíritu y en pureza. Lamentablemente hoy día tenemos una horneada, una nueva generación como en los tiempos de Josué, cuando murió Josué, que dice la Biblia claramente, que cuando Josué murió,
se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Una generación corrupta, jóvenes pecadores, jóvenes carnales, jóvenes sensuales, jóvenes, aleluya, que no buscaban de Dios. Hoy día, lamentablemente, la gran mayoría de los jóvenes que están en nuestras congregaciones solamente están siendo entretenidos. Y lo quiero reiterar, lo quiero repetir, solamente están siendo entretenidos. Y nosotros, los pastores, yo como pastor, usted como pastor, usted como obispo, y sé que me están escuchando muchos pastores, sé que me están escuchando muchos encargados de obra, sé que en esta hora de la tarde hay una tremenda sintonía, sé que hay una gran cantidad de líderes que escuchan la palabra y que saben la responsabilidad que pesa sobre ellos, que tenemos un compromiso con la verdad, que tenemos un compromiso con Dios, que Dios nos ha mandado a alimentar las ovejas, que Dios nos ha alimentado a enseñarle el temor, aleluya, de Jehová a los jóvenes, a enseñarle el temor de Dios a la iglesia, a enseñarle el temor de Dios a los creyentes, que los creyentes no pueden vivir, los creyentes no pueden pensar, los creyentes no pueden hablar, los creyentes no pueden vestir como visten los mundanos, como visten los carnales, como visten, aleluya, los depravados, porque la iglesia es un lugar de respeto. Dios está en todo lugar, amén. En todo lugar debemos conducirnos rectamente, estamos de acuerdo. Hay que guardar la palabra de Dios dentro y fuera del local, dentro y fuera del templo, dentro y fuera del edificio donde nos reunimos a hacer nuestros cultos, amén. Pero también en la iglesia, es ahí donde se comienza, porque es en la iglesia, en el lugar donde nos congregamos, donde recibimos la doctrina, es en el lugar donde nos congregamos que recibimos la palabra. Y si en el lugar donde nos congregamos, si el lugar donde nos reunimos, si el lugar donde cantamos, si el lugar donde oramos, es un lugar, aleluya, de liviandad, es un lugar que parece un carnaval, es un lugar que parece una discoteca, es un lugar que parece carnicería, es un lugar que parece, aleluya, qué sé yo, un colegio o una universidad, aleluya, de jóvenes mundanos y carnales, es indudable que vamos a salir afuera, aleluya, a dar solamente mal olor, mal perfume, hediondez, porque no estamos recibiendo la doctrina que nos enseña a ser cristianos correctos, aleluya. Dios, hermano mío, Dios, amigo mío, no ha cambiado. El Señor, Jehová de los ejércitos, sigue siendo el Dios Kadosh. El Dios Kadosh significa el Dios santo. Isaías lo menciona como Kadosh, como el 3 veces santo. Hay un artículo que quiero leerles que llegó a mis manos y que me inspiró, que me motivó para predicar esta palabra. Es un artículo escrito por Charles Spurgeon. Quizás Charles Spurgeon fue un fundamentalista y fue a lo mejor, aleluya, un calvinista. Pero muchos de los mensajes que predicó Spurgeon eran con base, con fundamento bíblico. Y aunque a lo mejor no compartimos el área del calvinismo que predicó Spurgeon, la gran mayoría de los mensajes de este predicador bautista los compartimos. Hay un artículo escrito por él, por Spurgeon, hace más de 100 años, y se lo quiero leer, para que usted vea que lo que él predicó hace más de 100 años, aleluya, hoy día se está cumpliendo en nuestras congregaciones. Él dice, algo inicuo ha entrado entre los que profesan ser del campamento del Señor, tan grosero en su imprudencia que hasta el más corto de vista lo puede notar. Durante los últimos años ha crecido a un ritmo anormal, aún para la iniquidad. Esta iniquidad ha obrado como la levadura hasta que toda la masa ha quedado leudada. El diablo, que el Señor lo reprenda, poca algo tan inteligente como insinuar a la iglesia que parte de su misión es proveer entretenimiento a la gente con el propósito de ganarles para el evangelio. Desde el tiempo de los puritanos, dice Spurgeon, con su manera clara de dar el mensaje, la iglesia poco a poco ha suavizado su testimonio, ha suavizado su mensaje y llegó a permitir y excusar inclusive el uso de las tonterías, de las boberías de nuestro tiempo. Luego las ha tolerado dentro de sus fronteras y ahora las ha aceptado definitivamente como una manera de alcanzar a las masas, a las multitudes. Mi primer argumento es que nunca, jamás se habla en las Escrituras de proveer entretenimiento para la gente como parte de la tarea de la iglesia. Si es así, ¿por qué no habló Cristo de ello? Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Es bastante claro para algunos. Tendríamos que añadir, y proveer entretenimiento para los que no les gusta el Evangelio. Pero tales palabras no están en el texto. Parece que no se le ocurrió. Y dice, la Biblia también, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Dónde se encuentran los que divierten a la gente? El Espíritu Santo no dice nada de ellos.
¿Fueron perseguidos los profetas por divertir a la gente o porque rehusaron hacerlo? El concierto no tiene una lista de mártires. Otra vez, proveer entretenimiento va en contra de las enseñanzas y la vida de Cristo y todos sus apóstoles. La pregunta que hace Spurgeon: ¿cuál era la actitud de la iglesia en el mundo? Soy la sal, no el caramelo, algo que el mundo escupirá en vez de tragar. Corta y brusca fue la respuesta: deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo dijo con toda seriedad. Si Cristo hubiera introducido más elementos felices y placenteros en su misión terrenal, quizás habría sido más popular cuando regresaron por la naturaleza de su búsqueda de sus enseñanzas. No le escucho decir a Cristo: corre tras ellos, Pedrito, y dile que vamos a tener un culto diferente mañana, algo más corto, más atractivo, más, aleluya, distractivo, con poca predicación. Vamos a tener una tarde muy agradable para la gente. Diles que lo van a disfrutar mucho. Rápido, Pedro, corre, tenemos que alcanzar a la gente de alguna manera. Nunca Cristo dijo algo semejante. Cristo tuvo lástima de la gente, suspiraba y lloraba sobre ellos, pero nunca intentó entretenerle. Se va a buscar en vano en las epístolas a encontrar una pista, un argumento, un pasaje, un versículo del evangelio de entretenimiento. Su mensaje es: salid, quedaos fuera y manteneros limpios. Cualquier cosa que se acerca al entretenimiento está claramente ausente en las escrituras. Ellos tuvieron completa confianza en el evangelio y no emplearon ninguna otra forma ni sistema. Después de estar encarcelados Pedro y Juan por predicar el evangelio, la iglesia tuvo un culto de oración, pero no oraron: Señor, danos a tus siervos que por medio del uso sabio y con discernimiento del recreo inocente, de la diversión alegre, que demostremos a esta gente que felices somos. Si no dejaron de predicar a Cristo, no tuvieron tiempo para preparar entretenimientos, esparcidos por la persecución, fueron a todo lugar predicando el evangelio y revolucionaron el mundo con la predicación de la palabra. Esta es la única diferencia. Señor, limpia la iglesia de todo lo podrido, de la basura que el diablo ha puesto sobre ella, y llévanos, devuélvenos a los métodos apostólicos, decía Spurgeon, aleluya, en aquel tiempo. Finalmente, dice él, la misión de entretenimiento no produce el fin deseado. Hace estragos entre los nuevos convertidos. Deja a los descuidados y los burladores, quienes dan gracias a Dios por encontrarles a medio camino. Testificar: deja que no guarden silencio los cargados, quienes encontraron la paz en un concierto. Deja al borracho ponerse de pie, a quien el entretenimiento dramático ha sido el eslabón de Dios en su conversión, y verás que ningún testimonio de estos habrá. No hay ninguno a contestar. La misión de entretenimiento no produce convertidos. La necesidad urgente del momento para el ministerio de hoy es erudición creyente con espiritualidad seria. La una es como fruto de la raíz de la otra. Lo que se necesita es doctrina bíblica. Repito lo dicho por Spurgeon: lo que se necesita es doctrina bíblica, comprendida y sentida de a tal manera que alumbre a los hombres. Charles Spurgeon, 1834 a 1892. Un bautista, fue pastor de una iglesia en Londres. Aleluya. Predicó posiblemente a más de 10 millones de personas en su vida, y sus sermones publicados llenaron 63 tomos. Y esto coincide con lo dicho por el hermano Jimmy Swaggart en una antigua revista llamada Los Espectáculos Cristianos. Él menciona a Ada Butosa, quien dijo hace un tiempo, pero tiene hoy aplicación, comillas: durante siglos la iglesia mantuvo una firme posición contra todas las formas de espectáculo mundano, reconociéndolas como lo que eran: formas de perder el tiempo, refugios para huir de la perturbadora voz de la conciencia, cosas pensadas para alejar la atención de todo sentido de responsabilidad. Sin embargo, últimamente parece haber decidido que si no podía vencer al gran Dios espectáculo, era mejor unírsele. El cristianismo está tan enredado con el mundo que millones de personas nunca se darán cuenta de lo gravemente que se han alejado del modelo neotestamentario. Vemos concesiones por todas partes. Se blanquea al mundo lo suficientemente para que pase la inspección del hombre que es ciego. Aleluya. La mundanalidad es una forma aceptada de vida. Nuestro enfoque religioso es más social que espiritual. Hemos perdido el arte de la adoración. Le hemos perdido el temor a Jehová. No estamos haciendo santos. Nuestros modelos son los hombres que triunfan en los negocios, los atletas famosos, las personalidades del espectáculo. Realizamos nuestras actividades religiosas siguiendo los métodos de la publicidad moderna, del marketing. Nuestros hogares se han vuelto teatros. Nuestra literatura es ligera y nuestros himnos bordan en el sacrilegio. A poco les importa. Mire también lo que dice, aleluya, esta revista, El Evangelista. Me parece evidente que una de las actividades que más
está creciendo en esta nación y en todo el mundo es la industria del espectáculo. Hollywood está sacando al mercado las películas más costosas de toda su historia. Cada una de ellas significa centenares de millones de dólares. El negocio de los discos está en pleno auge. La industria de los conciertos de rock es grande, como siempre lo ha sido. Los parques de recreo se han vuelto monstruosos y acaban de anunciar que se va a construir un gigantesco complejo de Disney World cerca de París. Es muy probable que la industria del espectáculo sea la de mayor crecimiento en la actualidad, tanto en esta nación, Estados Unidos, como en todo el mundo. Este mismo espíritu de diviértase ahora y pague luego, lamentablemente ha penetrado en la iglesia. Es sutil, es diabólico, y lo han aceptado una gran cantidad de cristianos. Por eso es tan peligroso. Se le llama espectáculo cristiano bueno y sano, que el Señor reprenda al diablo, y se ha llamado ampliamente presente en todas las iglesias del Dios vivo. Así como es una de las industrias de mayor crecimiento en el mundo secular, también se ha convertido en un fenómeno muy extendido dentro del mundo religioso. Quisiera hacer una pregunta. ¿Existe realmente algo que se pueda llamar espectáculo cristiano? Si somos realistas, tendremos que contestar un sonoro no. La iglesia no puede prestarse para espectáculos cristianos. Usted verá que el Espíritu Santo no se dedica a los espectáculos a entretener a la gente. Que el Espíritu Santo, cuando entra en el corazón de una persona, lo convierte. Oh, gloria al Señor, lo transforma. Oh, gloria a Dios, lo regenera, lo santifica, lo aparta del adulterio, lo aparta de la fornicación, lo aparta de la mentira, lo aparta del robo, lo aparta de la deshonestidad, de la avaricia, aleluya, lo convierte en una persona santa, lo aparta de las revistas pornográficas, de las películas pornográficas, de la literatura, aleluya, secular, liviana, de las películas mundanas, aleluya, de las telenovelas mundanas, de los espectáculos deportivos mundanos, y el Espíritu Santo lo lleva a la persona a amar a Dios, a orar, a ayunar, a predicar, a testificar. Se aparta del mundo porque el Espíritu Santo es santo y Él no puede habitar dentro de un corazón lleno, cargado de mundo y de pecado. Durante sus 3 años y medio de ministerio público, el Señor Jesucristo llegó hasta el corazón mismo de Israel. No hubo una sola ocasión en que el Espíritu Santo, quien lo había ungido para realizar su obra, lo guiara a divertir a la gente. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lucas capítulo 2, versículo 49. En esos negocios no estaba incluida la gratificación de la naturaleza carnal, sensual o frívola del hombre. La salvación de las almas es el más urgente de todos los asuntos sobre la faz de la tierra. La guerra espiritual en que nos hallamos es una guerra a muerte. Ni se pide ni se da cuartel. Satanás no simpatiza con nada con lo que estamos haciendo, pero debemos seguirlo haciendo. Yo quiero hacerle una pregunta a un montón de gente que está llevando a la iglesia al desfiladero, que está llevando a los hermanos, aleluya, al desfiladero, que le está enseñando que hoy día todo es permitido, que hoy día Dios cambió, que hoy día Dios, aleluya, cambió sus principios, que hoy día Dios cambió su cara, que hoy día Dios cambió sus trajes, que hoy día Dios se convirtió, aleluya, en un rockero, se convirtió en un cantante, se convirtió, aleluya, en un genio de la lámpara de Aladino, que está dispuesto a responder todo lo que tú le pidas, que está dispuesto a darte todo lo que tú le pidas, que prácticamente es un garzón, es un mozo, que él, aleluya, va a satisfacer todos tus deseos y hasta tus caprichos te los va a dar. Mentira del diablo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros servimos y somos ovejas y Él es el pastor. Él es el Padre, nosotros somos los hijos. Aleluya. Nosotros somos sus servidores. Él es nuestro Señor. Hoy día la iglesia parece que se ha enseñoreado del Evangelio. Y yo le hago una pregunta a todos estos líderes mundanos que están llevando a la iglesia al desfiladero, que la van a llevar al despeñadero, que la van a llevar al abismo, que la van a hacer caer en lo más profundo del infierno. Aleluya. ¿Puede un verdadero predicador del Evangelio escuchar el rock, la música mundana de hoy día, que se hace pasar por música evangélica? ¿Podemos ver en acción las bombas de humo y las luces de movimiento y negar que todo eso sea demoníaco? Hasta el mundo, hasta la gente mundana sabe que eso no es de Dios. Hasta los que están descarriados, que un día conocieron el Evangelio puro, saben que esas iglesias no son de Dios. ¿Cómo puede un ministro así llorar por las almas perdidas y gritar de gozo con los redimidos? ¿Cómo puede escuchar la música country? ¿Cómo puede escuchar la música salsa, el merengue, el cha-cha-cha, el heavy metal, el hip hop? Aleluya. La música sound, con todos sus matices sexuales, infidelidad y abierta inmundicia. Hasta algunas de las estrellas de este tipo de música han admitido que su música ha hecho más para echar abajo la moral de esta nación que ninguna otra cosa. Aún así, hay ministros, hay pastores y líderes mundanos que apoyan toda esta basura y creen
estar predicando el Evangelio de Jesucristo. Dios bendiga la palabra, sigamos escuchando palabra de Dios. Los hermanitos comienzan a pelear con otros, a veces están tomando té, y usted hermano, y usted que se cree, y usted también que se cree, están peleando, no tiene, ninguno de los dos tiene buen testimonio. No son ejemplos, y se ponen a pelear, a discutir, y uno dice, mire, por los cristitos. Parecen dos gallos pelea. Los hermanitos, pues, peleando, enojados, contendiendo, aleluya, y hay un hermanito nuevo, recién llegado, que dice, hermanito, no pelee, la paz del Señor. El área de comunicaciones cristiana, Producciones Israel, del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder de Santiago Centro, a través de su programa radial La Biblia Dice, que dirige el pastor evangelista Marcos Morales, está presentando un poderoso mensaje de la palabra del Señor. Like you, precious gold, Jesus, just en la hermosura de tu santidad. Gloria al nombre del Señor. Estoy predicando con todo mi corazón en esta tarde. Y sé que a lo mejor voy a quedarme solo predicando. Pero los verdaderos hombres de Dios nunca fueron hombres populares. Siempre fueron hombres solitarios. Y quizás esto me va a traer más crítica. Pero siento en mi corazón una gran carga. Y sé que es el Espíritu Santo y el Dios del cielo el que nos está instando y motivando a predicar este mensaje. Quizás seremos majaderos para muchos. Pero la iglesia debe volverse a Dios. El temor de Jehová se ha perdido, y cuando yo leía este artículo titulado Alimentando las ovejas o entreteniendo las cabras, me di cuenta que hoy día no se está alimentando las ovejas, se está entreteniendo las cabras. Y que esas cabras que están en las iglesias, que ya no son ovejas, le han perdido el temor a Jehová, le han perdido el respeto a su Señor. Hoy día, aleluya, han metido al diablo, han metido a Satanás, han metido la carne, la fornicación, el adulterio. Hoy día el adulterio y la fornicación son denominadores comunes en los púlpitos, en los coros, en los diaconatos, en los mismos líderes, los mismos pastores que se han recasado y se han vuelto a casar. Los escándalos sexuales hoy día son de todos los días. Es tremendo. No decimos que no hay que tener misericordia del que cae, amén. Si una persona cae y se arrepiente, tenemos que restaurarla. Pero ya basta. ¿Sabe por qué está cayendo tanto la gente? Muchos dirán, bueno, es que tenemos que caer, somos seres humanos. Claro, somos seres humanos. Pero ¿por qué hoy día la iglesia está más pecadora que hace 100 años atrás? Porque hoy día es demasiado, es excesivo. Algo pasó, algo ocurrió. Y tenemos que ser realistas. Si aquí en Chile los pastores le han mentido a la iglesia, se le están diciendo que estamos viviendo días de bendición, le están diciendo que se está viviendo días de prosperidad. Yo le digo que bíblicamente le puedo demostrar que en el Nuevo Testamento el temor de Jehová era parte de la iglesia. Aleluya. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, aleluya, quiero leerles un pasaje. En el capítulo 2, verso 43, dice la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por eso que yo no creo en los milagros cuando hay en una iglesia puros carnales, fornicarios, adúlteros, pecadores. ¿Qué milagro me van a decir? Si, aleluya, los milagros y las maravillas y las señales que se hacían en el tiempo apostólico, que hoy día también pueden ocurrir, vienen por una causa, por la santidad de la iglesia, por la comunión con Dios, por la predicación de la sana doctrina. Por eso que dice la Biblia que sobrevino temor a toda persona. No, pastor, si el Dios que abría la tierra para tragar a Coré, Datán y Abirán y todos sus séquitos era el Dios del Antiguo Testamento. No, pastor, si el Dios que envió diluvio, aleluya, y destruyó a todo el mundo y lo sumergió en agua y salvó solamente 8 personas fue del Antiguo Testamento de los días de Noé. No, si el Dios que destruyó Sodoma y Gomorra era el Dios del Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice Hechos capítulo 5? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira en los tiempos apostólicos? Que le mintieron al Espíritu Santo, y por haberle mentido al Espíritu Santo y no a Pedro, sino al Espíritu mismo de Dios, la Biblia dice que fueron muertos ambos, aleluya, que ambos expiraron. ¿Sabe lo que dice la Escritura en el versículo 11 del capítulo 5 de Hechos? Y vino por esto, al instante, en el versículo 10, ella cayó ante los pies de él, su esposo, y también expiró.
cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Quién eran jóvenes? Los que tomaron a esta mujer, y esos jóvenes vieron esto, y estos jóvenes también tuvieron temor. Lo que les falta hoy día, aleluya, a muchos en la iglesia. Como dijo Jorge Raskin en un mensaje, es necesario, aleluya, que en este país Dios comience a matar unos cuantos que han perdido el temor de Jehová. Y vino gran temor sobre todo a la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que estás haciendo tú, pastor? ¿Estás alimentando las ovejas o estás entreteniendo las cabras? ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto al Evangelio? ¿Que es un carnaval? ¿Que es una discoteca? ¿Que es para entretener gente? ¿O es para, aleluya, llevar almas al cielo? Sigue diciendo este folleto que leía. No es sorprendente que estas iglesias atraigan principalmente a los jóvenes solteros o casados. Se habla con gran respeto de la capacidad del pastor para enseñar. Sin embargo, lo trágico es que no enseña la palabra de Dios. Se presta muy poca atención al pecado. En cambio, se predica un evangelio al que se le llama positivo, donde las hermanas pueden vestir como rameras, donde pueden usar hasta pantalones de cuero y minifalda en los coros. Aleluya. Es lamentable, pero la mayoría de estas iglesias están muy poco enraizadas en la palabra auténtica de Dios. Tienen pocas normas. Se acepta que la gente beba en sociedad y asista a fiestas mundanas. ¿Sí? Hay líderes hoy día que le están diciendo a sus hermanos que ellos pueden ir a los casamientos, pueden beber un poquito de vino, pueden beber un poco de cerveza y que pueden aprovechar de predicarle a los inconversos. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien me dijo una vez, pastor, ¿por qué usted no va a los casamientos mundanos? Yo le dije, no, porque yo soy cristiano. Y él me dijo, sí, pero Cristo fue a la boda de Caná. Sí, pero Cristo fue a predicar a la boda de Caná y hizo un milagro. Cuando tú conviertas el agua en vino, aleluya, ahí puedes ir a una boda mundana. Después de todo esto, no es de extrañarse que dentro de estas iglesias hayan tantos divorcios como en el mundo. Un poco de danza ante el Señor, supuestas lenguas, algunas pseudo interpretaciones de lenguas, algunas supuestas demostraciones de los dones del Espíritu Santo, y todo parece pentecostal. Todo parece bien. Obviamente así se hacen las cosas. Para serles sincero, estamos hablando de una mentalidad de rock and roll, que es una forma de pensar mundana. La toman del mundo, la revisten con una delgada capa de cristianismo a fin de que la acepten los cristianos pocos avisados. Los pobres individuos que asisten a estas iglesias descubren muy tarde a veces que esta impía alianza es incompatible con el cristianismo genuino. Cuando venga la crisis, que llegará seguramente, Satanás se va a reír a carcajadas, porque una vez más se le habrá permitido deslizarse dentro de un lugar donde él no tiene derecho alguno, porque donde debe reinar, aleluya, el Espíritu Santo es en la iglesia del Señor. Ahí no pueden estar los demonios, no pueden estar los poderes del diablo dominando y controlando. No. Ahí es el Espíritu Santo el que tiene que tomar el control de los coristas, el control de las diaconisas, el control de los diáconos, el control de los oficiales, el control de los pastores, el control, aleluya, de los coristas. El poder de Dios se tiene que derramar en forma auténtica para que la gente vomite sus pecados, se arrepiente y camine en santidad, en rectitud. Y yo sé que si han pecado, aleluya, y se arrepienten, Dios los va a restaurar. Téngalo por seguro, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero le aseguro una cosa, Dios se está cansando de tantos que, como en los días de Malaquía, están dando a Jehová, aleluya, las cosas que Él no ha pedido. Están dando ofrendas a Jehová, aleluya, de lo que Dios no ha pedido. Han perdido el temor, han perdido la honra. Miles de ministros en el mundo, en vez de alimentar ovejas, están entreteniendo cabras. Alabado sea el nombre del Señor. Casi sin excepción, he descubierto que quieren hablar en lenguas y llamarse cristianos de evangelio completo, al mismo tiempo que asisten al cine, a fiestas mundanas, a partidos de fútbol, a conciertos de rock and roll. Aleluya. Me he asombrado con frecuencia por la terrible animosidad que se manifiesta contra este ministerio, dice el hermano Jimmy Schwager cuando estaba en pleno apogeo de su ministerio. Me he preguntado a mí mismo, ¿qué les he hecho? ¿Qué he dicho que les ofendiera? Quieren parecerse espirituales, al mismo tiempo que beben, que bailan, divertirse en el lodazal del country and western, sin que les recuerde nadie su malvada influencia. Están terriblemente equivocados. El mundo es nuestro enemigo, no los mundanos, sino el mundo, su sistema, sus principios, su música, su moda, aleluya. Y los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, debemos ser extremadamente cuidadosos en nuestra relación con Él. La Biblia dice en Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, pastor, ¿cómo se lo enseñas tú este versículo a la iglesia? ¿Cómo se lo interpreta? Cuando la Biblia dice, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues,
sea obispo, cualquiera pues sea pastor, cualquiera pues sea líder, cualquiera pues sea presidente de concilio, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sí, puede ser obispo, puede ser evangelista, diácono, diaconisa, televangelista, predicador, pero si eres mundano, vives como el mundo y enseñas principios mundanos, eres enemigo de Dios, no eres amigo de Dios. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios, le obedeció a Dios, aleluya, su fe le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y Cristo dijo, no olvide, Cristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Le hago una pregunta a usted, ¿usted está haciendo lo que el Señor le manda hacer? ¿Está usted, estoy yo, estamos haciendo nosotros la voluntad de Dios? ¿Estamos guardando la palabra de Jehová? ¿Estamos yendo a la presencia del Señor con temor, con reverencia, reconociendo que Él es un Dios santo, que en su presencia, aleluya, hay plenitud de gozo, pero también tiene que haber respeto, solemnidad, aleluya? Tenemos que pararnos delante de humildad, reconociendo que Él está arriba y nosotros abajo, que Él es Dios y nosotros hombres, que Él es eterno y nosotros mortales, que Él es todopoderoso y nosotros criaturas imperfectas, que tenemos que honrar al Señor, que Él se merece toda nuestra reverencia, que Él se merece todo nuestro respeto. Acuérdense que la Biblia dice que Cristo en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas, aleluya, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? ¿Sabe a causa de qué? De su temor reverente. Cristo, el Hijo de Dios, sí, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo del Padre, lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, Él tenía temor reverente. ¿Dónde está el temor de Dios? Cuando veo gente masticando chicles en los coros, conversando, aleluya, en los coros, pegando chicles debajo de las bancas, guiñándose los ojos, parejitas que después del culto se van al oscuro para ir a atracar igual que los buques, aleluya. ¿Qué es lo que hay ahí? Falta de temor de Jehová, falta de temor de Dios. Hay iglesia que ya no se le debería llamar iglesia, se le debería llamar la maternidad. Hermana joven, ¿quién se queda embarazada? La maternidad. Y los líderes parecen no darse cuenta. Gente que se ha vendido al pecado, predicadores que se han vendido por ofrendas y diezmos. Dios bendiga a los pastores que en este país están siendo usados por el Señor para decir, aleluya, que Dios es un Dios serio, que Dios se merece todo respeto. Usted no se va a presentar delante del presidente de la República vestido como un mamarracho, vestido, aleluya, en forma indecente. Usted va a tener con él una actitud de respeto. Usted ni siquiera va a tutear al presidente. Usted, aleluya, lo va a saludar con reverencia. Va a honrar porque es el primer ministro, porque es la máxima autoridad del país. Pero quiero decirte, hermano mío, que hay una autoridad que es máxima. Es una autoridad que está por sobre todas las autoridades, y es la autoridad de Dios que está arriba en el cielo, el Señor Dios de la gloria, el juez de toda la tierra, el que un día, aleluya, nos llamará a comparecer delante de su presencia a cada uno de nosotros, a los cristianos en el tribunal de Cristo después del rapto, y a los inconversos en el gran juicio final, en el gran trono blanco, como muestra Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Si ante un juez, si ante una autoridad terrenal, si ante una autoridad secular, aleluya, nosotros nos presentamos con temor, con reverencia, con respeto, aleluya, y reconocemos en esa persona un revestimiento de autoridad humana, de autoridad terrenal, de autoridad civil, cuanto más delante de la presencia del Señor le hemos faltado el respeto a Jehová. Y Él pregunta, y Él dice, como aquí, aleluya, y dice el Espíritu Santo, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Sea Jehová vuestro temor. Volvamos al temor de Jehová. Sí, hemos sido criticados. Yo no estoy predicando tradiciones pentecostales que no son bíblicas. No estoy predicando dogmatismos, no estoy predicando sectarismo, no estoy predicando, aleluya, legalismo. Estoy predicando normas de rectitud. Estoy predicando, aleluya, el evangelio. Creo que la iglesia tiene que volver al respeto. Los evangélicos de antes se diferenciaban en todo de los mundanos. Usted veía a los evangélicos en la calle, veía a las hermanas en la calle, y no veía, aleluya, mujeres vestidas como Hollywood. No veía mujeres, aleluya, en pantalones, ni en peto, mostrando el cuero, mostrando la carne, mostrando los pechos. No,
vistiendo con pudor, vistiendo con modestia, con su cabello largo como enseña Corintio, los varones con su cabello corto como enseña Pablo en el Nuevo Testamento, con respeto, con reverencia, cantando himnos que llamaban a los pecadores a reflexionar sobre su relación con Dios. Ese es el evangelio que hemos perdido. No importa, alguien dirá está obsoleto, para usted estará obsoleto, para usted estará pasado de moda, pero Dios no pasa de moda, el evangelio no pasa de moda, la santidad no pasa de moda, las normas de rectitud no pasan de moda. Volvamos a los principios apostólicos, volvamos al respeto a Dios. Cuando vayas a la iglesia, hermano, acuérdate que vas a estar delante de la presencia de Dios, y Dios se merece todo el respeto. Por lo tanto, no vamos a divertirnos en la iglesia, no lo vamos a pasar bien, a echarle el pelo, a una jarana, a un brillo, aleluya, no, a un malón, como decían antes los jóvenes de décadas pasadas. Vamos a presentarnos ante el Señor de la gloria, y si hemos pecado, Dios nos va a restaurar, si nos arrepentimos, nos va a perdonar, si hemos pecado, nos va a limpiar, amén. Pero tú tienes que ir con un corazón reverente, con un corazón humillado. ¿Cómo se le ocurre a todos estos jóvenes en la radio, en programas radiales evangélicos, jóvenes echando chistes, imitando a Cantinflas, aleluya, haciendo chistes de doble sentido? Gente mundana, esa gente no debería estar usando micrófonos de radio, esa gente no debería decir que es cristiana, esa gente no debería estar ahí. Esos jóvenes mundanos hay que mandarlos a orar, hay que mandarlos a ayunar, hay que hacerles un buen discipulado, hay que decirles, ¿sabes, jovencito? Aleluya, vaya ahí, busque una iglesia, un pastor serio, congréguese, busque una cobertura, busque del Señor, aleluya, arrepiéntase, conviértase. Y también reprender a los líderes que mandan a esta gente joven mundana a echar chistes. ¿Usted cree que en un programa cristiano se deben echar chistes? Pero por favor, ¿le hemos perdido el respeto a Dios? Claro que sí. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque hoy día es el hombre que controla, es el hombre que dirige el programa, es el hombre que coordina en el púlpito, es el hombre que predica el mensaje. Ya no es el Espíritu Santo el que le da los mensajes a los pastores, ya no es el Espíritu Santo el que le da los mensajes a los predicadores. Aleluya, ya no enviamos gente. Hoy día enviamos gente que tenga linda voz, enviamos gente, aleluya, que tenga dicción, que a lo mejor haya estudiado locución. No estamos en contra de eso, pero los enviamos sin la llenura del Espíritu Santo. Los enviamos preparados en la carne, preparados en lo secular, pero vacíos del Espíritu, vacíos de la gracia, vacíos de la unción, vacíos del poder, sin santidad, sin temor, sin reverencia. Y si los que hablan por la radio, los que predican en los púlpitos, los que hablan por la televisión, los que hacen la escuela dominical, están vacíos, están huecos, están carnales, están mundanos, no tienen temor, aleluya, vienen a entretener cabras en vez de alimentar ovejas. ¿Qué se puede esperar de los oyentes? ¿Qué se puede esperar del efecto que va a causar ese mensaje en las ovejas? Es indudable que estamos llevando a las ovejas al despeñadero, las estamos llevando al abismo, pero aleluya, hay una advertencia, y lo dice el Señor: ¿estás alimentando las ovejas o estás entreteniendo las cabras? Yo soy pastor de ovejas, no entretengo cabras. ¿Escuchó? En nuestra iglesia, bienvenidos todos los que vengan como el mundo, pero si te conviertes y comienza a caminar con nosotros, al poco tiempo vas a tener que dar fruto. Yo le digo bienvenido a todas las personas en la condición que vengan. Borrachos, pasado cigarro, pasado alcohol, amén, que vengan. Mujeres con pantalones, hombres con aritos, que vengan a la iglesia. Bienvenido, no los puedo echar para afuera. Pero la gente que ya se convirtió, los que son líderes, los que son diáconos, los que son predicadores, los que son coristas, se supone que ellos tienen que tener un cambio, tienen que dar ejemplo, aleluya. Sé tu ejemplo de los creyentes y sé ejemplo de los de afuera. Tenemos que tener un buen testimonio. Si la pastora es una mundana, si el pastor es un mundano, no le podemos pedir a la gente del mundo que deje sus costumbres mundanas. La gente del mundo tiene que venir tal como está, amén, lo creo plenamente. Pero entiéndame bien, el evangelio produce un cambio. No estamos produciendo santos, no estamos produciendo almas para el cielo, aleluya. La iglesia ha fracasado, los pastores no están predicando, no están alimentando las ovejas con pasto bueno, con sana doctrina, con principio apostólico. Y no importa que se enoje el diablo, que revienten los demonios, que el infierno ruja, pero yo no callaré, no dejaré de predicar. Mientras Dios me tenga en la radio, mientras Dios nos tenga en la calle, mientras Dios nos tenga en un púlpito, seguiremos predicando este mensaje. Y si un día nos sacan de la radio, aleluya, si un día no podemos subir a un púlpito, si un día no nos invitan a un congreso, me voy a ir a la calle a predicar, porque he predicado toda mi vida en la calle. No soy un pastor de oficina, me voy a ir a la calle y predicaré en la calle. Y en la calle la palabra correrá, en la plaza la palabra correrá, aleluya, por ahí en la población la palabra correrá y será glorificada, porque lo dice Pablo. Pablo dice: yo estoy preso, pero la palabra no está presa, la palabra corre, la palabra fluye. Por eso que yo, aleluya, deseo bendiciones para todos los obispos, los pastores, los evangelistas, las misiones, las corporaciones que están en esta línea, que están, aleluya, en el temor de Dios, que están predicando los principios fundamentales de la palabra. Dios te bendiga, siervo, Dios te bendiga, sierva, Dios te bendiga, pastor. Sigue adelante,
y enséñale, ministrale a la iglesia, aleluya, el temor y la honra a Dios. Para Dios que nos ha dado esta oportunidad de predicar su palabra, para Él sea toda honra y toda gloria. Y para esta palabra que hemos predicado haya una aceptación en tu corazón, porque si la recibes con mansedumbre, esta palabra implantada puede salvar tu alma. Dios bendiga la predicación de su palabra. Santidad, cantaré a ti, Señor. Se acerca a Jesús meditando, es tanta la pena que lleva por tu enfermedad. He oído que sanas a muchos sin nada cobrarle, he oído que haces el bien donde quiera que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Si quieres, Señor, límpiame. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo. No sabe otra cosa que hacer, más se pone a llorar. Tus manos que ayer eran sucias ahora son blancas, limpiadas han sido por ese poder celestial. Por eso, mi hermano, que ahora te encuentras enfermo, ten fe que mi Cristo está aquí.